yo llegué a México y al colegio en septiembre de 1975, ¿verdad? O sea, fue saliendo no voluntariamente de Argentina, digamos, ¿no? Y me inserté inmediatamente en un proyecto que estaban comenzando Gustavo Garza y Marta Stenger sobre el papel habitacional del Estado mexicano, digamos, que poco después salió un libro, digamos, ¿no? Es decir, y poco después, estando yo aquí, regresó Luis Uniquel, que estaba en Inglaterra. ¿Sí? Entonces comencé a trabajar un poco más con él. Y lo primero fue un proyecto sobre ciudades industriales en México y coincidió allí que se decidió a comenzar la maestría de desarrollo urbano, o sea, a fines del 75, principios del 76. Entonces era un momento, digamos, muy interesante. Digamos. Por un lado, hacía poco que habían terminado la investigación esa grande que, digamos, dirigió Luis y que, digamos, la trabajó fundamentalmente con Gustavo Garza y Crescencio Ruiz-Chapeto, y había salido lo que entonces era el Libro Rojo. Digamos, ¿no? Y eso, digamos, que fue un trabajo muy importante para México, fue un trabajo importante en términos de que puso en evidencia los límites de cierto enfoque, digamos, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenía muy en claro Luis Uniquel y la iniciación de la maestría también estaba vinculada con eso, un poco abrir distintas alternativas de pensamiento sobre lo urbano en América Latina, ¿no? Por otra parte, ellos un poco antes habían hecho un estudio sobre necesidades de formación de recursos humanos en el área y había salido que lo que hacían falta era formación académica de investigadores. Entonces, coincidió de eso y la decisión de hacer la maestría. Entonces, bueno, es decir, fue un momento realmente muy interesante. Por otro lado, bueno, México se estaba transformando en un lugar muy importante, o más importante aún para las ciencias sociales de lo que venía siendo, ¿verdad? Por la presencia de investigadores de toda la región, digamos, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, eso fue, digamos, para mí lo más importante, la decisión de sacar la maestría, el trabajo sobre la maestría y un enfoque, digamos, un programa, un proyecto académico absolutamente innovador, muy distinto de todos los que existían en la región y demás, ¿no? El otro momento también me pareció muy importante de esos primeros años fue una vinculación con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Digamos, entonces el presidente del colegio, digamos, el señor Urquidi, nos comenta un día que había hecho un convenio con el Banco Interamericano y que el banco financió, digamos, dos promociones, dos generaciones, con 2/3 partes de alumnos del resto de América Latina y profesores. Entonces eso fue una experiencia que llevó todo esto que estaba formando al resto de América Latina, ¿verdad? Y se incorporaron profesores nuevos, etc. Bueno, a mí me tocó justo el periodo de ser yo coordinador de la maestría, ¿no? En 78-80, ¿verdad? Que fue el lanzamiento de ese programa. Entonces yo ya esto, bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria, digamos, ¿no? En pocos lugares era posible eso, insertarme digamos, en un grupo con esas características y con una dinámica dada por Luis Uniquel muy particular, digamos, ¿no? Por un lado, como investigador, o sea, Luis tenía una buena formación, diríamos, clásica, de alguna manera, ¿no? Su formación en MIT, digamos, ¿no? Es decir, como vinculada a la planificación, y tenía una mirada crítica, o sea, sobre los límites de eso, y entonces el inicio de una experiencia, digamos, muy innovadora en términos de formación de recursos de ciencias sociales para trabajarlo sobre lo urbano, ¿no? No sé, yo diría que eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Por lo menos para mí lo fue y eso marcó. O sea, yo era muy joven, acababa de terminar mi doctorado, ¿verdad? Tenía 31 años, creo, cuando me incorporé, ¿no es cierto? Eso marcó digamos, mi vida profesional para siempre, ¿no? Y el estilo de las cosas que yo hago, ¿verdad? Así que allí, es decir, que esa experiencia que fue más importante que mis estudios formales, digamos, ¿no? La inserción, bueno, con Luis Uniquel, con Gustavo Garza, con Marta, y luego el equipo que se incorporó, que fue un equipo relativamente grande, muy heterogéneo en términos de orígenes profesionales, orígenes nacionales, ¿no? Tipo de producción, temas que se trabajaban, etc. No sé, ante esa pregunta, digamos, bueno, cómo fue mi inserción y qué es lo más relevante para mí, fue eso, ¿no? Fue esa experiencia. Yo estuve en el colegio hasta fines del 82, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo estuvo marcado un poco por esos primeros años y por la relación con Luis Uniquel, que para mí fue muy importante, ¿no? Muy importante en términos personales, ¿verdad? Yo acababa de llegar con mi familia a México y sobre todo muy importante en términos profesionales, digamos.